Hola, buenas noches. Yo soy Maru, mamá de Joa, y te abrazo muy fuerte porque mi dolor durante casi un año no me dejaba ni siquiera respirar hasta que llegué acá. Este, ya muchos saben que mi hija se quedó dormida y no despertó más. Aún así, yo en uno de los viajes le pregunté, en uno de los viajes yo le toqué el pecho y le pregunté si le había dolido y ella me dijo que no, que ella se durmió. Ella me dijo no, estaba dormida, pero sí te puedo contar una experiencia personal. Eh, yo entre el más chico de mis varones y Joana perdí un embarazo. Eh, en realidad yo estaba dormida cuando comencé a sangrar. Cuando me desperté mi cama era un charco total de sangre. Mi ex marido en ese momento estaba trabajando, mi mamá, la tuve que llamar a mi mamá hasta que llegó mi mamá, yo seguí perdiendo sangre. Mi mamá me llevó al hospital más cercano, después llegó mi marido, y recuerdo que mientras me atendían en la guardia, después me mandaron al séptimo piso donde estaba el quirófano, y recuerdo que yo me desmayaba, cada 2 segundos me desmayaba. Cuando íbamos en el ascensor, subiendo al séptimo piso, que ya me llevaban a quirófano, yo le dije a la enfermera, eh, me voy a desmayar, porque sentí que me iba. Le dije, me voy a desmayar, y ella empezó a sacudirme, me decía, mamita, no te duermas, me pegaba. Y ahí no me acuerdo más. De repente, eh, bueno, no sé de dónde son, acá en Buenos Aires tenemos los trenes subterráneos, que entre estación y estación pasa por un sector oscuro, pero me sentí así, como si fuera en un tren subterráneo, con todas las luces apagadas porque no veía ninguna luz, y eso se movía mucho, se sacudía mucho, como si fuéramos en un tren a mucha velocidad. Eh, Allá a lo lejos vi una luz, eh, como si fuera una estación lejana. Cuando llegamos ahí a la luz, yo tenía una persona parada adelante mío, que no le distinguí, vi la figura, pero no lo distinguí. Esa persona levantó la mano y me señaló hacia atrás mío. Cuando yo me di vuelta, me vi otra vez en ese mismo túnel, a la misma velocidad, eh, y de repente sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en la panza. Cuando yo abrí los ojos, ya estaban terminando de practicarme el legrado. Consiguieron ponerme anestesia, pero era tanta la sangre que yo había perdido que no podían esperar a que la anestesia hiciera efecto, y tenía unas 5 o 6 personas agarrándome, sujetándome muy fuerte, y quiere decir que yo pataleé, grité y vaya a saber cuántas cosas más, pero yo nunca me enteré de eso. El dolor, el dolor yo empecé a sentirlo a raíz de que abro los ojos. Mientras tanto, lo que yo sentía era paz. Paz. No sentí absolutamente ningún dolor, y cuando yo abro los ojos el médico me dice, tranquila mamita, tranquila, que ya estamos terminando. Y me tenían nada, te quedé llena de moretones de los apretones que me pegaban. Eso me dice a mí que yo estuve pataleando y manoteando durante mucho tiempo. Eh, no sé si esto te deja más tranquila o no, pero también tengo un sobrino que un poquito tiempo después de Joana se suicidó, un poquito de tiempo después que Joana partió, él se suicidó. Joanita trasciende en abril, y Jonathan se suicida el 26 de junio. Este, yo estuve con él en uno de los viajes.
Em, y yo le pregunté por qué lo había hecho. Él me dijo que no había un porqué, que eso ya estaba decidido. Me dijo que yo más adelante lo iba a entender. Después lo entendí. Y yo le pregunté por qué de esa manera tan dolorosa. Y él me dijo, no hay dolor. Quiere decir que realmente no hay dolor. El alma, lo que sufre es el cuerpo. El alma ya no está ahí. De hecho, cuando yo encuentro a Joana, dormida, yo me doy cuenta que ella había trascendido porque no la podía despertar y de repente noté que su cuerpo estaba frío y rígido. eh, Estaba uno de mis otros hijos acá conmigo y entre él y mi sobrina empezaron a hacerle RCP, llegó mi hijo mayor, siguió haciéndole RCP, llegó la ambulancia con una doctora mujer, entonces decidió mi hijo que más fuerte, más grande, siguió él haciéndole RCP, de repente ella lograron que tuviera pulso, lograron que de repente tuviera algunos latidos, la cargaron en la ambulancia y salieron volando, ¿no? Y mi hija me decía, mamá, ¿querés ir vos en la ambulancia? Yo le dije que no. Eh, Me dijo, vamos que yo te llevo al hospital. Yo le dije que no, que ya no tenía sentido, que ella ya no estaba ahí. Inconscientemente yo sabía que el alma de mi hija ya no estaba. Y bueno, cuando la bajaron allá estaban permanentemente comunicándose, mi hijo más chico se quedó conmigo, el resto de la familia corrió todos atrás de la ambulancia. Y Nicolás, mi hijo más chico, me decía, mamá, ten esperanza, me dijeron que la bajaron con oxígeno y eso quiere decir que está respirando. Yo le decía, no, yo le decía, no, lo que estaba en la cama era un cuerpo vacío, sin pensarlo, sin siquiera evaluar lo que yo estaba diciendo. Lo recuerdo hoy, pero en ese momento yo no me daba cuenta de lo que estaba diciendo. Pero yo sabía que ya su alma no estaba ahí. Y sí fueron momentos muy, pero muy, muy dolorosos y teniendo pequeñas señales antes de la trascendencia de Joana de que sí hay vida en otro lugar. Mi mamá siempre decía que mi papá se sentaba en la cama, a los pies de la cama de ella y hablaba con ella y mi mamá de repente sabía cosas que no había manera de que ella se hubiera enterado. Y pequeñas cositas que fueron pasando a lo largo de mi vida que me daban pequeñas señales de que sí había vida en otro lado. Un día y en medio de mi desesperación, esto ya lo he contado muchas veces, yo atenté 3 veces contra mi vida, caí en un pozo depresivo, en 2 meses perdí más de 20 kilos, tenía ataques de pánico, no comía, me había dado una especie de anorexia porque yo, o bulimia, no sé, todo lo que tragaba, los 2 segundos lo vomitaba. Así fue que en menos de 2 meses perdí 20 kilos. Este, Cada vez que yo veía algo, lo mínimo de mi hija, caía en un ataque de desesperación total. Mis hijos tuvieron que sacar todo, ropa, adornos, cuadros, todo lo que había pertenecido a ella, lo sacaron de la casa, pensando que quizás eso iba a aliviar un poco. Eh, Me borraron de mi celular todas las fotos de ella, las pasaron a otro celular, no es que las descartaron. Todo, todo, no me dejaron nada que me recuerde a ella en ese momento. Y, y de hecho yo no podía mirar una foto de ella, no podía nombrarla, hablar con alguien. De hecho, a veces me llamaban, no atendía el teléfono, pero de hecho a veces llamaban por teléfono y de repente no había nadie cerca y yo contestaba
y me decían, ay Marta, y ahí arrancaban y yo cortaba, decían, no, no puedo hablar, no puedo hablar, no puedo hablar, y cortaba, y otra vez volvía la desesperación. Este, Estuve unos 6 meses encerrada en mi casa, no salía porque me daban ataques de pánico, era mirar por la ventana y tener un ataque de pánico. Y bueno, nada, de repente empecé a mirar alrededor mío y me di cuenta que yo no era la única que sufría. Me di cuenta que había más personas sufriendo alrededor mío que tenían una doble carga de dolor. Eh, Sufrían por su hermana, por su sobrina, por su nieta, pero también sufrían por mí. Y eso fue lo que hizo que yo en cierta medida abriera los ojos y decidiera buscar una solución. Y increíblemente empecé a agarrar mi teléfono de vuelta, increíblemente me empezaron a aparecer en Facebook, por ejemplo, grupos de ayuda para padres que habían perdido un hijo, por ejemplo. Empezaron a aparecer páginas de tanatólogos, frases que parecía que estaban hechas para mí. Y, y eso fue lo que hizo que yo iniciara un camino espiritual. Yo era atea, totalmente atea. Para mí la Biblia es una mentira, era una mentira. Para mí Dios no existe. Para mí Jesús, la Virgen María, quedó embarazada de la manera más lógica que queda un ser humano. No era, el Espíritu Santo no había tenido nada que ver. Y para mí Jesús era un invento de la iglesia. Y así transcurrieron casi un año. Yo ya estaba iniciada en mi camino espiritual. Yo de Joana recibí todo lo que necesité. Joana era una nena discapacitada y mi preocupación era saber quién la estaba cuidando, si le estaban dando su medicación, eh, cómo ella, si estaba viviendo en otro lado, cómo sobrevivía sin mí. Y en una oportunidad mi desesperación era saber si estaba bien. Tuve un sueño muy lúcido porque fue 2 segundos cerrar los ojos, no dormía y ella se me apareció y con una sonrisa que, que me dejó bastante, bastante tranquila. En uno de esos grupos conocí a una persona, es un español que era medium. Allá en España es bastante importante porque ayudó a descifrar un crimen de una chica. Fue un crimen muy sonado en España, porque él estuvo con la chica le dijo exactamente que ella vio dónde la mataron y dónde la enterraron, y, y me dio, a ver, me dio como cierta confianza. Entonces empecé a charlar mucho con él, a mí me ayudó muchísimo. Me enseñó a hacer sueños lúcidos. En un momento cuando yo veo a Joana en la cama, cuando yo me doy cuenta que ya no estaba, mi desesperación fue tal que me sacaron de la habitación, me llevaron al fondo de mi casa y de ahí no me dejaban moverme, no me dejaron acercar más a ella, no nada. Y después, una vez que se la llevó a la ambulancia, yo no la vi más. Y un día me puse a pensar, ¿por qué no le di un abrazo antes de que se la lleven? Y esa misma noche Joana se apareció y yo sé que fue real, que yo no lo soñé. Sentí su olor, sentí el calor de su cuerpo, y me dio uno de esos abrazos que solía darme ella, que me dejaban medio ahogada. Y a partir de ahí comencé a tener sueños lúcidos con ella y ella me mostró todo su proceso de recuperación. Y cuando yo llegué acá, supe que ella ya estaba en la luz,
porque ella me fue guiando, fue así de la nada, yo estaba buscando algo en YouTube y de repente me apareció un video de José Luis de la Rica mm, mostrando y contando lo que era el vuelo de la mariposa, y en ese momento yo dije, esto es lo que yo necesito, y para sorpresa mía, creo que vos ya hiciste un viaje, ¿no? Sonia, me parece que sí, que conectaste con tu hija. Yo no conecté con mi hija en los primeros viajes, pero conecté con alguien que yo no esperaba encontrar, que fue el Maestro Jesús. Y él me fue sanando. Yo recuerdo perfectamente que cuando hice el primer viaje, Irene me preguntó, mi hermosa Irene, me preguntó, me pidió que subiera una foto de mi hija. Y yo tuve que pedirle a mis hijos que me buscaran una y que la subieran porque yo no podía prácticamente nombrarla, no podía. eh, y Jesús el Maestro Jesús me fue sanando todo ese dolor, me fue sanando todo ese dolor. Y la verdad que eh, cada viaje es un aprendizaje maravilloso. Yo hoy entiendo que los viajes no me sirvieron solamente para ir y ver a mi hija, para estar un rato con ella, para estar con todos mis familiares, porque los fui viendo a todos mis familiares y amigos que ya trascendieron, sino que me ayudó mucho a mí. Yo siento que me salvó la vida, eh, que me sanó mi corazón, sanó mi alma, sanó mi espíritu. eh, Y hoy hablo de mi hija a quien lo quiera oír, e increíblemente, que a veces muchos se quedan mirándome como, viste, pobre mujer, quedó media loca. Yo hablo de mi hija como si estuviera acá, como si, eh, como si lo que pasó no hubiera pasado. Eh, yo a veces digo, yo sé que mi hija está bien. Y muchas veces cuento y me miran peor todavía, cuento los viajes y me miran peor. Este, pero los viajes no dejes de hacerlo. Todas las dudas que vos tenés hoy, yo te puedo hablar mucho, Irene te puede hablar mucho, pero a través de los viajes vas a poder ir hablando con tu hija. Y ella te va a sacar todas esas dudas que vos tenés hoy de si sufrió, si no sufrió, si le dolió, si no le dolió. Eh, Porque a través de que sigas haciendo los viajes, vas a tener más comunicación con ella, vas a aprender a comunicarte, a preguntar y a recibir respuestas, y vas a poder hacerle todas las preguntas que quieras. Y esa es la mejor manera de sanar todo ese dolor que tenés hoy. Pero yo estoy casi, casi segura de que el alma sabe cuando llega el momento y lo que sufre es solamente el cuerpo. Eh, Porque yo no sufrí hasta que mi alma volvió a mi cuerpo y me estaban masacrando. Pero te lo digo por experiencia propia. No sé si fue SM, no sé lo que fue. Las personas con las que lo he hablado me han dicho que sí, pero realmente yo no sentí nada hasta que volví a mi cuerpo. Y nada, Sonia, yo sé que duele, que cuesta, eh, pero pedirle a la divinidad a la que vos te entregues en cada viaje, que sane tu dolor, eh, porque eso es mágico, es mágico. Yo sigo teniendo los problemas con mis hijos, con los vecinos, con el trabajo, con el calor, con la plata que no alcanza, sigo teniendo los problemas que tenía antes, y antes de hacer cada viaje hablo con el Maestro Jesús
y le digo que me saque esos sentimientos de enojo, de tristeza, de dolor, y es increíble como todo eso se va. Em, yo te diría que hables con esa divinidad, que te ayude, porque muchas veces ellos necesitan que vos le pidas que te ayude.